Mi hijo llamó. Su esposa acaba de tener una niña. Mi nieta. Estuve en el extranjero por trabajo. Le dije que estaría allí tan pronto como pudiera. Cuando finalmente entré en su casa, no había ningún bebé. ¿Dónde está ella? Mi hijo no me miraba, la dimos en adopción. Lo miré fijamente. ¿De qué estás hablando? Ella es sorda. No podemos criar a un niño dañado. Habían tirado a la basura a su hija de 5 días porque no podía oír. Les rogué que me dijeran dónde estaba, en qué agencia. Yo mismo la llevaría. Los registros están sellados. No tienes ningún derecho, se aseguraron de que nunca pudiera encontrarla. Mi nieta estaba allí sola, rechazada por ser sorda. Entonces, decidí que iba a aprender su idioma, para que cuando la encontrara, lo primero que viera fuera alguien que había pasado años preparándose para entenderla, para decirle que era querida, que siempre lo había sido. Mi hijo pensó que la historia terminó ese día. Fue solo el comienzo. Mi nombre es Nancy y esta es mi historia. Antes de continuar, deja un comentario diciéndonos desde dónde estás mirando, dale like al vídeo y suscríbete al canal Venganza Justa. Estamos creando una comunidad de personas que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. El teléfono sonó mientras revisaba las diapositivas de mi conferencia principal en el Hotel Business Center de Berlín, 3 días antes de mi cita prevista para hablar en la Conferencia Europea de Gestión de Propiedades. Mamá, está sucediendo. Vanessa está de parto. La voz de Christopher sonó emocionada y sin aliento. Cerré mi computadora portátil. En este momento estamos en el hospital. Dicen, unas horas más. Viene tu nieta, mamá. Sentí una opresión en el pecho que no había sentido desde que murió mi marido. ¿Una nieta? Me voy a subir a un avión. No tienes esa cosa de la conferencia, ¿Christopher? Estás esperando un bebé. Lo sé, pero tú eres el orador principal, ¿verdad? Esto es una gran cosa. Después de todo, ella seguirá aquí. Miré mi presentación en la pantalla. 200 personas registradas, contrato firmado. Los organizadores llevaban meses planeándolo. Estaré allí tan pronto como pueda. 4 días como máximo. Dile a Vanessa que voy. Ella estará contenta. Te amo, mamá. Él colgó. Me quedé allí sentado, mirando el teléfono. Una nieta. Christopher y Vanessa vivían en Greenwich, Connecticut, en una casa que sus padres les habían regalado. Dinero viejo, familias viejas. Había estado viviendo en Londres, administrando las propiedades de mi difunto esposo y visitando Connecticut quizás una vez al año. Este bebé cambiaría eso. Yo estaría presente. Yo sería el tipo de abuela que apareciera. Di mi discurso inaugural 3 días después, volé desde Berlín esa misma tarde, aterricé en JFK a la mañana siguiente y conduje directo por la enero del 95 en un coche alquilado. Me detuve en una boutique en Westport y compré un sonajero de plata, una manta de cachemira y un cordero de peluche. Demasiado, probablemente. No me importó. Su casa estaba en Round Hill Road, detrás de viejos arces y setos perfectos, de estilo colonial blanco y contraventanas negras. Entré en la rotonda justo después del mediodía, agarré mis regalos y caminé hacia la puerta. Christopher respondió antes de que pudiera tocar. Se veía terrible, exhausto de una manera que parecía incorrecta para un padre primerizo. Mamá, déjame verla. ¿Dónde está ella? Él dio un paso atrás, pero no se hizo a un lado. Entra. Necesitamos hablar primero. Las palabras suenan mal. Detrás de él apareció Vanessa vestida de lino blanco y una blusa de seda. Ningún bebé en sus brazos. No escupir sobre su hombro. No hay cansancio en su rostro. Hola, Nancy. Me acompañaron a la sala de estar formal, la que tenía el juego antiguo y el retrato de la abuela de Vanessa en la pared. No es la sala familiar con muebles mullidos donde uno podría sostener a un bebé. Me quedé de pie. ¿Dónde está el bebé? Christopher se sentó. Vanessa se sentó a su lado, con las manos cruzadas. Siéntate, mamá. No quiero sentarme.
Quiero conocer a mi nieta. Se miró las manos. Vanessa me miró hacia abajo. La dimos en adopción, dijo. La habitación quedó en silencio. Escuché esas palabras, pero no encontraron sentido. ¿De qué estás hablando? El bebé, dijo Christopher. La abandonamos. Ya está hecho, dejé la bolsa de regalo en el suelo. La casa estaba demasiado silenciosa. Sin llantos, sin cuna, sin ruidos de bebé por ningún lado. Me llamaste hace 4 días desde el hospital. Lo sé. Me dijiste que ibas a tener una hija. Tuvimos una hija. La voz de Vanessa salió plana. Y tomamos la mejor decisión para nuestra familia. ¿Dónde está ella? Christopher finalmente miró hacia arriba. Ella está con una agencia. La ubicarán cuando encuentren la familia adecuada. Soy la familia adecuada. Dime qué agencia y voy a buscarla ahora mismo. Vanessa meneó la cabeza. Es una adopción cerrada. No tenemos por qué revelar esa información. ¿Qué edad tiene ella? Ella nació hace 5 días, dijo Christopher en voz baja. Mi nieta llevaba viva 5 días y ya la habían entregado mientras yo cruzaba un océano para conocerla. ¿Por qué? Vanessa se enderezó. Ella es sorda. El hospital le realizó una evaluación auditiva antes del alta. Ella lo reprobó. Lo volvieron a probar y lo confirmaron. La miré fijamente. Ella es sorda. Sí. Y la entregaste porque es sorda. No estamos preparados para manejar a un niño dañado, Nancy. Sea realista. Los especialistas, la terapia, el tiempo. Mi familia no aceptaría un nieto defectuoso en la línea familiar. La palabra defectuoso quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mis manos temblaban. Los apreté contra mis muslos. Dime dónde está ella. ¿Qué agencia? La adoptaré yo mismo. No puedes. Christopher se puso de pie. Ya lo consultamos con abogados. Los abuelos no tienen capacidad legal en los casos de adopción. Los tribunales protegen las decisiones de los padres. Los registros están sellados. Ya lo habían comprobado. Lo habían investigado. Se aseguraron de que no pudiera detenerlos. Si pudiste desechar a tu propio hijo, dije, entonces no eres el hijo que crié. El rostro de Christopher se endureció. Entonces quizá no me conoces en absoluto. Vives en Londres. Nos visitas una vez al año. No puedes venir a decirnos cómo vivir. Cristóbal. Vanessa le tocó el brazo, pero él se apartó. Ya pasó, mamá. Se fue. Tienes que aceptarlo. Recogí la bolsa de regalo. El traqueteo se movió hacia el interior. Nunca lo aceptaré. Salí, me subí al auto alquilado, conduje hasta que vi un Marriott a la salida de la autopista y me registré. La habitación tenía paredes beige y una pintura de un faro. Me senté en la cama con mi abrigo. Luego me acosté. Luego lloré hasta que me dolieron las costillas. En algún lugar de Connecticut, mi nieta estaba con extraños. Nadie que la quisiera, nadie que la quisiera. Lloré hasta que me palpitó la cabeza. Entonces me detuve y miré el techo. Christopher tenía razón sobre la ley. Yo no tenía ninguna posición ni ningún derecho. La agencia no me dijo nada. Los tribunales no me ayudarían. Pero yo tenía dinero. Tuve tiempo. Y no me iría de Connecticut sin ella. Me senté y llamé a mi gerente de oficina en Londres. Petra, necesito que manejes las cosas de forma remota por un tiempo. Me quedaré en los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé todavía. Colgué y abrí mi computadora portátil. Se buscaron investigadores privados en Connecticut. Encontré uno con buenas críticas y envié una solicitud de consulta. Luego busqué clases de lenguaje de señas americano, el idioma que usamos las personas sordas aquí. Encontré un curso para principiantes que comienza la próxima semana en la biblioteca de West Putnam Avenue. Me registré y pagué en línea. Era pasada la medianoche cuando finalmente me cambié de ropa y me cepillé los dientes. Me miré en el espejo del baño. 54 años, con jet lag y ojos hinchados.
No parecía alguien que fuera a buscar a un niño durante años, pero lo haría. Por mucho tiempo que me llevara, por mucho que me costara, había aprendido a usar el lenguaje de señas para, cuando la encontrara, poder decirle en su propio idioma que nunca había dejado de buscarla. Apagué la luz. A la mañana siguiente, encontré un apartamento en Riverside Avenue y firmé un contrato de arrendamiento de 1 año. Compré un mapa de Connecticut en una librería y lo pegué en la pared del dormitorio. Encontré chinchetas en la tienda de artículos de oficina. El primer pin lo clavé en Greenwich, donde ella nació, donde la regalaron. Mañana añadiré más pines, en cualquier lugar que me haya dicho el investigador que busque, cuantos sean necesarios. Estaba trayendo a mi nieta a casa. La clase de lenguaje de señas se reunía los martes y jueves por la noche en la biblioteca de Greenwich. 6 meses después de haber colocado ese primer marcador en mi pared, me senté en círculo con otros 12 estudiantes tratando de hacer que mis dedos deletrearan el alfabeto. Mis manos no cooperaron. La maestra, una mujer sorda llamada Carol, hizo una nueva demostración. Sus dedos se movían suaves y rápidos. La mía se equivocó al escribir la letra G. No pudo mantener la forma de la H. Practica, firmó. Memoria muscular cotidiana. Practiqué en mi coche. En la fila del supermercado, antes de acostarme, sentí calambres en las manos. Confundí B y F constantemente. El investigador privado que había contratado renunció después de 8 meses. Dijo que el rastro estaba demasiado frío y los registros demasiado sellados. Le di las gracias y contraté a otro. Seguí asistiendo a clases 2 veces por semana. Después del primer año, pude mantener conversaciones básicas. Mi gramática era incorrecta la mitad del tiempo, pero podía hacer preguntas y entender respuestas simples. Comencé a asistir a eventos de la comunidad de sordos en Stanford, reuniones de café en un café de Summer Street y un club de lectura que se reunía mensualmente. La gente era educada pero cautelosa. Una mujer oyente aparece y hace preguntas sobre la adopción y sobre los niños sordos. Algunos pensaban que yo era una trabajadora social, otros simplemente mantenían su distancia, pero yo seguía apareciendo. Aprendí a respetar cuando alguien prefería firmar en lugar de hablar. Aprendí a no tocar a las personas para llamar su atención. Aprendí que la cultura sorda tenía reglas en la historia que necesitaba entender, no solo un idioma para memorizar. Finalmente, una mujer llamada Rita comenzó a hablarme. Enseñó en una escuela para sordos en Hartford. Una tarde, mientras tomaba un café, le conté sobre mi nieta. La abandonaron porque era sorda, dije, haciendo señas mientras hablaba. He estado buscando desde entonces. Rita miró mis manos, mi cara. ¿Cuánto tiempo? Ya 2 años. Y aprendiste lenguaje de señas para un bebé que nunca conociste. Así estaría listo cuando la encontrara. Ella asintió lentamente. Voy a preguntar por ahí. Escuelas y programas para sordos. Alguien podría recordar algo. Pero nadie lo hizo. No ese año. No el siguiente. Conduje hasta todas las agencias de adopción en un radio de 200 millas. Les mostré los pocos detalles que tenía. Una niña nacida en Greenwich, abandonada a los 5 días, sorda. La mayoría no quería hablar conmigo. Leyes de privacidad, registros sellados. Algunos fueron amables al respecto. Otros simplemente señalaron la puerta. Visité orfanatos en Connecticut, Nueva York, Massachusetts y Rhode Island. Caminé por las salas comunes mirando las caras de los niños, preguntándome si alguno de ellos podría ser ella. Preguntó a los administradores sobre las niñas sordas y sobre registros de años atrás. Por todas partes hay callejones sin salida. Mi segundo investigador no encontró nada. Contraté a un tercero. Después de 5 años, había estado en más de 200 instalaciones. Tenía 59 años. Mi lenguaje de señas ya era fluido, aunque a veces los que hablaban por señas rápido todavía me hacían perder. Conocía gente de la comunidad sorda en 3 estados. Ellos sabían mi historia. Algunos ayudaron cuando pudieron. Otros pensaban que estaba persiguiendo algo imposible. Una tarde, me senté en mi auto afuera de un orfanato en Albany. Otro no.
Otro callejón sin salida. Apoyé la cabeza en el volante y lloré. Ella tendría 5 años ahora. Caminando, hablando en cualquier idioma que hubiera aprendido. Quizás había sido adoptada por una buena familia. Tal vez ella era feliz. Quizás debería parar. Pero no pude. Sin saber dónde estaba, con quién estaba, si alguien le hacía señas, sin saber si alguna vez se preguntó por la abuela que había tratado de encontrarla. Me limpié la cara y arranqué el coche. La comunidad sorda comenzó a llamarme la abuela que nunca dejó de mirar. Algunos lo dijeron con admiración. Otros lo dijeron como si estuviera obsesionado. Quizás lo era. 10 años después de haber colocado el primer alfiler en mi mapa, tenía cientos de alfileres. Rojo para las agencias con las que me había puesto en contacto, azul para los orfanatos que había visitado y verde para las escuelas para sordos que había consultado. Las paredes de mi apartamento estaban cubiertas de mapas, listas y notas. Tenía 62 años. Mi cabello se había vuelto casi gris. Me dolían las rodillas de tanto conducir y caminar por las instalaciones, pero no iba a detenerme. Luego, un martes por la mañana, en marzo, sonó mi teléfono. ¿Es esta Nancy? La mujer que busca a su nieta. La persona que llamó era una trabajadora social llamada Jennifer. Trabajó en un orfanato en Richmond, Virginia. Alguien de la comunidad sorda había mencionado mi búsqueda. Creo que sé a quién estás buscando, dijo. Hay una chica aquí. Ella ha estado con nosotros desde que era un bebé. Ella es sorda. Ella tiene 12 años ahora. Nadie la ha adoptado nunca. Mis manos se entumecieron. 12 la edad adecuada. ¿Cómo se llama? La llamamos Ellen, aunque puede que ese no sea su nombre de nacimiento. Sus registros son escasos. Ya estaba agarrando mis llaves. Ya voy. Puedo estar allí en 6 horas. Estaré aquí hasta las 5. Conduje directamente. Paré una vez para cargar gasolina y tomar café. Mi corazón no paraba de latir. Este podría ser otro callejón sin salida. Ya había recibido llamadas como esta antes. Pistas que no llevaron a ninguna parte. Pero algo se sentía diferente. El orfanato estaba situado en una calle tranquila de Richmond. Era una casa victoriana reformada con un patio de juegos en la parte de atrás. Jennifer me recibió en la puerta. Era más joven de lo que esperaba, quizá 30 años, con ojos cansados. Ella está afuera, dijo Jennifer. Tiempo de recreación. No le he dicho que estás aquí. No quería hacerle ilusiones. Caminamos a través del edificio, pasamos por dormitorios, una cafetería y una sala llena de juguetes donados, a través de una puerta trasera hacia el patio de juegos. Ahí está, dijo Jennifer señalando. Una niña estaba sentada sola en un banco cerca de la valla. Pequeño para sus 12 años, cabello oscuro recogido hacia atrás, hombros encorvados mientras otros niños jugaban al baloncesto y se subían a los equipos. Ella se sentó separada. Ella hace eso, dijo Jennifer en voz baja. Se mantiene reservada. La han pasado por alto muchas veces. Las familias vienen, conocen a los niños, eligen a otra persona. Después de un tiempo, creo que dejó de tener esperanzas. No podía moverme. No podía respirar bien. ¿Puedo hablar con ella? Adelante. Caminé por el patio de recreo. La niña no levantó la vista hasta que estuve cerca. Entonces me miró rápidamente y miró hacia otro lado, como lo haces cuando estás acostumbrado a ser invisible. Me senté en el banco y firmé. Hola, mi nombre es Nancy. Ella levantó la cabeza rápidamente, con sorpresa en sus ojos. Los adultos normalmente no firmaban aquí. Ella respondió con un lento gesto, insegura. Yo soy Ellen. Su lenguaje de señas era básico, de vocabulario limitado, como el de alguien que ha aprendido lo mínimo y nunca ha llegado a usarlo mucho. ¿Puedo sentarme contigo un minuto? Ella asintió. Nos sentamos en silencio por un momento. Observé sus manos, su rostro. Entonces noté que en su hombro izquierdo, visible donde se había movido el cuello de su camiseta, había una pequeña marca de nacimiento con forma de coma. Cristóbal tenía la misma marca en el mismo lugar.
Se me cerró la garganta. Ellen, ¿puedo hacerte algunas preguntas sobre de dónde eres? Ella se encogió de hombros y firmó. No sé mucho. He estado aquí siempre. Siempre desde bebé. Miré hacia el edificio donde Jennifer estaba observando. Luego volvemos a Ellen. Necesito ir a hablar con alguien de adentro, pero vuelvo enseguida. ¿Esperarás aquí? Ella asintió, con la misma expresión vacía, como si hubiera aprendido a no esperar nada. Caminé de regreso hacia Jennifer con las piernas temblorosas. Necesito ver sus registros. Todo lo que tienes dentro. Jennifer sacó un archivo delgado. Nacido en Connecticut, colocado a los 4 días de edad a través de una agencia privada. Llegó a esta instalación a los 6 meses cuando el cuidado temporal de AI fracasó. Confirmado sordo. Sin contacto familiar. Sin interés de adopción. La línea de tiempo encaja. La ubicación encajaba. La marca de nacimiento encajaba. Necesito una prueba de ADN. Dije, creo que es mi nieta. Los ojos de Jennifer se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? He estado buscando durante 12 años. Necesito saberlo con certeza. Se necesitaron 3 días para tramitarlo a través de abogados. 3 días en los que volví a Richmond todas las mañanas y me senté con Ellen. Nos escribimos por señas el uno al otro. Conversaciones sencillas. Ella me preguntó si vivía cerca. Le dije que vivía lejos, pero que había viajado mucho tiempo para conocerla. ¿Por qué? Ella afirmó. Como estaba buscando a alguien, firmé nuevamente. Alguien muy importante. Los resultados del ADN llegaron el viernes. Estaba en la oficina de mi abogado en Greenwich cuando abrió el sobre. Coincidencia del 99,7%, dijo. Ella es tu nieta biológica. Me cubrí la cara con las manos y lloré. 12 años. 12 años de búsqueda, de conducir, de preguntar, de esperar y casi de darme por vencido, y la encontré. Esta vez el proceso de adopción fue más rápido. Tenía dinero, un hogar estable y ninguna señal de alarma. La trabajadora social de Ellen lo apoyó. El orfanato lo apoyó. En cuestión de 3 meses estábamos en un tribunal de Virginia. El juez miró a Ellen. ¿Entiendes lo que está pasando hoy? Ellen firmó y el intérprete habló. Enguay me está adoptando. Puedo irme de aquí. ¿Qué opinas al respecto? Ellen me miró y luego hizo una seña. Bien. El juez sonrió y firmó los papeles. Volamos a Londres la semana siguiente. Ellen se sentó junto a la ventana mirando las nubes. Le había contado por señas sobre el nuevo comienzo que tendríamos, sobre el piso en Londres, sobre cómo le había prometido que la mantendría a salvo. Y lo decía en serio. Ella asintió y luego firmó. ¿Por qué miraste tanto tiempo? Tomé su mano y le respondí con la firma. Porque eres mi nieta y nunca dejo de buscar familia. Ella lloró entonces. Yo también. El avión despegó y Ellen se apoyó en mi hombro. Después de 12 años en un orfanato y tras una vida de ser ignorada, finalmente volvía a casa. Al principio el piso de Londres me pareció demasiado grande. Ellen se quedó parada en la puerta de su dormitorio y no entró. Solo miró la cama, el escritorio, la ventana que daba a la calle. Es tuyo, firmé. Tu habitación. Ella asintió pero no se movió. Ese primer mes, ella apenas me miraba, mantenía la mirada baja y se estremecía cuando me movía demasiado rápido. En la cena, comió rápido como si alguien fuera a quitarle el plato. Por las mañanas, ella se despertaba antes que yo, sentada en su cama, completamente vestida, esperando. Había contratado a un consultor sordo antes de llegar. Una mujer llamada Miriam, que me ayudó a modernizar el apartamento, tenía un timbre visual que destellaba luces, detectores de humo con luces estroboscópicas y mejor iluminación en todas las habitaciones para que Ellen pudiera ver las caras con claridad. Pero los cambios físicos fueron más fáciles que el resto. El lenguaje de señas de Ellen era básico y funcional. El orfanato le había enseñado lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para comunicarse realmente. Mi lenguaje de señas era fluido después de todos esos años de práctica.
Pero el de ella tenía huecos por todas partes. Empezábamos una conversación y ella se quedaba paralizada, sin saber qué señales necesitaba. Yo deletreaba las palabras con los dedos y ella asentía, pero yo podía ver su frustración. Después de 3 semanas, firmó gracias después de la cena. Sin que nadie se lo pidiera, simplemente me miró y lo firmó. Tuve que salir de la habitación para que no me viera llorar. El segundo mes, la inscribí en una escuela para estudiantes sordos en el norte de Londres, donde recibía terapia 2 veces por semana con un consejero especializado en traumas de adopción. Ellen fue a ambos sin quejarse. Llegué a casa cansado y tranquilo. Los demás estudiantes sordos intentaron incluirla. Yo observaba durante la recogida y los veía haciéndole señas, invitándola a sentarse con ellos. Ella meneaba la cabeza y se sentaba sola. Su maestra me tomó aparte una tarde. Ella está teniendo dificultades sociales. Los demás estudiantes no entienden por qué ella no participa. Ella pasó 12 años siendo rechazada, dije. Ella aún no confía en ello. El profesor asintió. Seguiremos intentándolo. Cometí muchos errores. Hablaba mientras hacía señas, mezclando la estructura del inglés y del lenguaje de señas. Una noche, la maestra de Ellen me llamó. En casa es necesario utilizar el lenguaje de señas americano puro, dijo con suavidad. No es incom y no tienes inglés en los labios mientras firmas. Ellen necesita una inmersión total en el idioma para ponerse al día. Me sentí como si hubiera fracasado. No lo sabía. Ahora lo haces. Se puede arreglar. Entonces dejé de hablar cuando firmé. Al principio me pareció incómodo, poco natural. Pero la comprensión de Ellen mejoró en cuestión de semanas. A los 6 meses, Ellen tuvo una crisis nerviosa por la tarea de matemáticas. Ella gritó, realmente gritó en voz alta, lo que me sobresaltó porque nunca había escuchado su voz antes. Luego arrojó su libro de texto al otro lado de la habitación, arrojó su estuche de lápices y barrió todo del escritorio. No sabía qué hacer. Se quedó paralizada en la puerta mientras sollozaba fuerte y guturalmente. Luego me senté en el suelo y señalé, estoy aquí. No me voy. Estás a salvo. Ella se desplomó a mi lado. La sostuve mientras ella lloraba. Todo su cuerpo tembló. Más tarde su terapeuta se lo explicó. El miedo de Ellen al abandono era profundo. Cualquier corrección, cualquier crítica, se sentía como un rechazo, como si la estuvieran a punto de enviar lejos otra vez. Va a tomar tiempo, dijo el terapeuta. Sé paciente. Sé constante. Al final de ese primer año, las cosas empezaron a cambiar. Ellen hizo una amiga. Otra niña sorda llamada Sophie, que no aceptaba un no por respuesta. Sophie siguió sentada con Ellen durante el almuerzo hasta que Ellen finalmente comenzó a responderle con señas. Aprendí estrategias de crianza visual. Llama la atención de Ellen antes de iniciar una conversación. Utilice expresiones faciales claras. No te pares de espaldas a las ventanas, donde la luz podría oscurecer mi rostro y dificultar la lectura de los labios. La educación de Ellen tenía lagunas enormes. Ella podría leer quizás a un nivel de 2º grado. Las matemáticas eran peores. El orfanato le había proporcionado una educación mínima. Contraté a un tutor sordo, un estudiante universitario llamado James, que usaba lenguaje de señas puro. Ellen le respondió mejor que a cualquier profesor oyente. Poco a poco, ella empezó a alcanzarlo. El segundo año, Ellen se unió al club de teatro de la escuela. Representaron historias en lenguaje de señas, poesía, narraciones. Fui a cada ensayo, a cada actuación, vi a Ellen en el escenario usando sus manos para pintar imágenes en el aire. Aprendí más sobre la cultura sorda al observarla. La belleza, la historia, la comunidad. Esto no era una discapacidad. Era un idioma, una cultura, todo un mundo que había pasado años aprendiendo y que recién ahora estaba viendo realmente. Una noche, Ellen me pidió que le contara sobre la búsqueda, cómo la había encontrado. Nos sentamos en la sala de estar y le conté todo. La llamada telefónica de Christopher. La traición. El primer pin en mi mapa.
12 años conduciendo, preguntando y casi dándose por vencido. Ellen lloró. Firmado. No te rendiste conmigo. Nunca. Firmé de nuevo. Ni por un día. ¿Por qué? Porque eres mi nieta. Porque importabas. Porque se equivocaron contigo. Ella se apoyó contra mí. Pensé que algo andaba mal conmigo. Todos esos años. Cada familia que vino y se fue. Pensé que estaba roto. Nunca te rompiste para el tercer año. Ellen estaba prosperando. Tiene 15 años y está seguro de una manera que nunca imaginé que un niño asustado de 12 años podría estar. Actuó en un concurso regional de poesía en lengua de señas. No ganó, pero no me importó. Me encantaba estar en el escenario. Me convertí en parte de una comunidad de padres sordos en Londres. Fui a reuniones, eventos de defensa, aprendí más cada semana sobre accesibilidad, sobre derechos, sobre la lucha contra los sistemas que intentaron disminuir a las personas sordas. Una noche, Ellen preguntó por sus padres biológicos. Estábamos preparando la cena juntos. Ella dejó de cortar verduras y señaló, ¿por qué realmente me abandonaron? Sabía que esta pregunta eventualmente surgiría. Dejé mi cuchillo. Porque eres sordo, dije por señas. Honestamente, pensaron que eso te haría daño. Estaban equivocados, pero eso era lo que creían. ¿Crees que se arrepienten? No sé. No he hablado con ellos desde entonces. Ellen asintió lentamente y luego firmó su pérdida. Te tengo. Se me cerró la garganta. Yo también te tengo a ti. El cuarto año llegó más rápido de lo esperado. Ellen cumplió 16 años. Hablamos de su futuro. Universidad, quizás. Ella quería estudiar educación para sordos, ayudar a otros niños sordos que habían crecido sintiéndose como ella. Serías increíble en eso, firmé. ¿Crees eso? Lo sé. Luego, un martes por la mañana, llegó un correo electrónico de una dirección que no había visto en 16 años. El nombre de Christopher en mi bandeja de entrada me hizo sentir un vuelco en el estómago. Lo miré fijamente durante un minuto entero antes de hacer clic. El asunto decía familia. Mi mano temblaba sobre el ratón. Mamá, sé que no hemos hablado en 16 años. Sé que lo que pasó fue imperdonable. Lo he pensado todos los días. He pensado en ti todos los días. No espero que respondas a esto. Pero necesito decirte algo. Vanessa y yo adoptamos un hijo. Su nombre es Gabriel. Ahora tiene 18 años. Un buen niño. Mejor de lo que merezco. Él está empezando la universidad y preguntó por ti. Le pregunté si tenía abuela. Le dije que sí, pero que habíamos tenido una pelea. Él quiere conocerte. Sé que no tengo derecho a preguntar. Sé que no merezco tu tiempo ni tu perdón. Pero Gabriel sí. Él no hizo nada malo. Él merece conocer a su abuela. Si estás dispuesto, si quieres conocerlo, lo haré posible. Lo que necesites. Lo siento, mamá. Por todo, Christopher. Lo leí 3 veces. Luego cerré la computadora portátil y caminé hacia la ventana. Un nieto. Cristóbal había adoptado un hijo. Después de abandonar a Ellen porque era sorda, adoptó un niño. Lo mantuvo. Lo crié durante 18 años. La ira golpeó primero, caliente y aguda. Decidieron que Ellen estaba demasiado dañada para amarla, pero que otro niño estaría bien. Un niño elegido era aceptable. Luego confusión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de 16 años de silencio, hacer algo más? Curiosidad, quizás. Este chico, Gabriel, de 18 años, preguntó por mí, quería conocerme. No sabía qué sentir. Ellen llegó a casa de la escuela 1 hora después y me encontró todavía de pie en la ventana. Ella hizo señas. ¿Qué pasa? Cogí mi computadora portátil y le mostré el correo electrónico. Observé su rostro mientras lo leía. Su expresión se volvió cuidadosamente vacía. Cuando terminó, me miró. ¿Un nieto? No lo sabía. He firmado. Él nunca me lo dijo. ¿Lo adoptaron? Sí.
Ellen permaneció en silencio por un largo momento y luego firmó. ¿Qué es lo que quieres hacer? No sé. Una parte de mí quiere borrarlo y fingir que nunca lo vi. Una parte de mí sigue pensando en este chico que no hizo nada malo. Es adoptado. Ellen firmó como yo. Lo sé. ¿Quieres conocerlo? Me senté en el sofá. Tal vez. ¿Eso está mal? Ellen se sentó a mi lado. No está mal. Él es tu nieto. Tú también lo eres. Lo sé, pero él no sabe que existo y está preguntando por ti. Ella hizo una pausa y firmó cuidadosamente. Si quieres ir, iré contigo. La miré. Ellen, no puedo pedirte que te enfrentes a ellos. No estás preguntando. Estoy ofreciendo. No deberías tener que hacer esto solo. Ellos son las personas que te abandonaron. Yo sé quiénes son. Pero también sé quién soy ahora. Ya no soy ese bebé asustadizo. Ni siquiera soy ese niño roto de 12 años. Estoy bien. Y es posible que necesites refuerzos. Casi sonreí. Respaldo. Apoyo moral. Como quieras llamarlo. Ya voy. No pueden saber quién eres. Aún no. No hasta que descubra lo que realmente quieren. Ellen asintió. Entonces, solo soy tu hija adoptiva del Reino Unido. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Ella estuvo de acuerdo. ¿Cuándo nos vamos? Volví a mirar el correo electrónico y vi las palabras de Christopher sobre los errores y el perdón y este nieto que nunca había conocido. Pronto firmé. Déjame responder primero. Establecer algo durante la semana siguiente. Intercambié correos electrónicos con Christopher. Arreglé mi viaje a Connecticut y le dije que me quedaría en mi propiedad allí. Él nos ofreció quedarnos con ellos. Me negué y le dije que llevaría a mi hija adoptiva. Él dijo que estaba bien. Dijo que esperaba conocerla. No le dije nada más. Ellen y yo hicimos las maletas. Ella estaba más tranquila que yo al respecto. La noche antes de nuestro vuelo, hicimos doble clic en todo. Pasaportes, documentos, cargadores de teléfono. Ellen me miró por encima de las maletas. Firmado. ¿Tienes miedo? Aterrorizado. Firmé de nuevo. Ella sonrió. Firmado. Lo tenemos controlado, mamá. Mamá. Ella empezó a llamarme así hacía más de un año. Cada vez que lo sentía me hacía sentir una opresión en el pecho. A la mañana siguiente volamos desde Heathrow. Ellen durmió en el avión. Observé las nubes y pensé en lo que me esperaba en Connecticut. Sobre Christopher y Vanessa y este nieto que nunca había conocido. Sobre Ellen sentada a mi lado, fuerte y completa, regresando a enfrentar a las personas que habían decidido que no valía la pena conservarla. El avión aterrizó en JFK. 7 horas más tarde, pasamos la aduana, cogimos nuestro coche de alquiler y nos dirigimos hacia el norte en dirección a Greenwich, hacia lo que fuera que viniera después. La finca de Connecticut estaba situada en 3 acres en Greenwich, la misma ciudad donde Christopher todavía vivía. Lo compré hacía años, antes de que todo se derrumbara, antes de mudarme a Londres, antes de pasar 12 años buscándolo. La casa olía a polvo y ventanas cerradas cuando llegamos. Ellen me ayudó a quitar las fundas de los muebles, abrir las cortinas y encender las luces. Pasamos la tarde haciendo que el lugar vuelva a ser habitable. Esa noche, le envié un correo electrónico a Christopher. Sencillo, directo. Estoy en Connecticut. ¿Cuándo podemos vernos? Su respuesta llegó en 1 hora. ¿Mañana? Hay un restaurante en Greenwich Avenue. Tierra neutra. Lo que sea que te haga sentir cómodo, le respondí. Mañana a las 6 traigo a Ellen. Lo espero con ansias, respondió. No lo era. La noche siguiente, Ellen y yo llegamos temprano al restaurante, un lugar tranquilo con manteles blancos e iluminación suave. Lo había elegido deliberadamente. Público, seguro, fácil de salir si lo necesitara. Nos sentamos cerca de la ventana. Ellen observaba la calle con las manos cruzadas sobre el regazo. Pude ver la tensión en sus hombros. ¿Estás bien? He firmado. Ella asintió. Solo nervioso.
Podemos irnos en cualquier momento. Lo sé. A las 6:15 entraron. Christopher primero, luego una mujer que debía ser Vanessa, luego un joven alto detrás de ellos. No había visto a mi hijo en 16 años. Parecía mayor de 46 años. Tenía las sienes grises, líneas alrededor de los ojos y estaba más delgado de lo que recordaba. Llevaba una camisa abotonada que antes había sido cara, pero que ahora se usaba abotonada en el cuello. Vanessa parecía disminuida, todavía arreglada, pero su ropa ya no era de diseñador. Sus joyas eran de fantasía y no reales. Ella se mantuvo rígida, como si estuviera intentando mantener la compostura. El joven detrás de ellos tenía que ser Gabriel. Alto, cabello oscuro, ojos amables. Parecía curioso y un poco nervioso. Christopher me alcanzó primero. Mamá, me puse de pie. No lo abracé. Solo lo miré. Christopher, gracias por venir, por aceptar esto. Hizo un gesto hacia la mesa. ¿Deberíamos sentarnos? Nos sentamos. Gabriel tomó asiento frente a Ellen. Christopher hizo las presentaciones. Mamá, él es Gabriel. Gabriel, ella es tu abuela. Gabriel me sonrió, cálida y genuina. Hola, abuela. Hace mucho tiempo que quería conocerte. Su voz era amable, nada que ver con el tono cuidadoso de sus padres. Gabriel, dije, es un placer conocerte también. Me volví hacia Ellen. Esta es Ellen, mi hija adoptiva del Reino Unido. La encontré en un orfanato cuando tenía 12 años. Ella es sorda. El rostro de Gabriel se iluminó inmediatamente. Miró a Ellen y sus manos se levantaron, moviéndose a través de señales. Hola, firmó. Encantado de conocerlo. Los ojos de Ellen se abrieron de par en par. Ella respondió con una firma. Hola, sabes un poco el lenguaje de señas. Gabriel firmó y habló al mismo tiempo. Estoy muy oxidado. Lo estudié en la escuela secundaria. Tu firma es buena. Ellen respondió con una seña. Observé la cara de Vanessa. Un destello de algo pasó a través de él. Quizás incomodidad, pero ningún reconocimiento. Christopher también parecía incómodo, pero por diferentes razones. Quizás una vieja culpa. El camarero vino. Nosotros ordenamos. Christopher intentó entablar una conversación. Entonces, mamá, ¿cómo has estado? ¿Cómo está Londres? Bien. ¿Aún administras propiedades? Sí. Él asintió. Lo intenté de nuevo. Me he arrepentido mucho. ¿Qué pasó? ¿Cómo dejamos las cosas? Pienso en ello todo el tiempo. Lo miré directamente. Tú. Sí. Yo era joven y estúpido. Tomé decisiones terribles. Vanessa le tocó el brazo, pero él siguió adelante. Quiero arreglarlo, si es que eso es posible. No respondí. En cambio, volví mi atención hacia Gabriel. Le pregunté sobre la escuela, sobre sus planes. Se iluminó hablando de un colegio comunitario, no de una universidad prestigiosa. Él quería estudiar algo. Aún no estaba seguro de qué. Quizás trabajo social. Quizás la educación. ¿Por qué el trabajo social? Yo pregunté. Se encogió de hombros. Me gusta ayudar a la gente. Y creo que entiendo lo que es sentir que no encajas. Ellen lo observaba atentamente. Le pregunté a Christopher y Vanessa sobre sus vidas. Hablaron de reducir el tamaño de sus viviendas y de llevar una vida más sencilla. Cuando hice preguntas directas, sus respuestas fueron vagas. Christopher mencionó que se habían mudado a un lugar más pequeño. Vanessa cambió de tema cuando le pregunté por qué. Sentí que algo no estaba bien, pero no podía identificar qué. Gabriel siguió hablando con Ellen, siguió haciendo señas a pesar de su falta de habilidad, le hizo preguntas reales sobre cómo era ser sordo, sobre el orfanato, sobre Londres. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Preguntó. ¿En el orfanato? Las manos de Ellen se movieron lentamente. Toda mi infancia. Desde que era un bebé hasta que Nancy me encontró. Eso debió ser duro. Lo fue. Gabriel asintió.
Algo en su expresión decía que entendía más que la mayoría de la gente. Cuando terminó la cena, Christopher preguntó si podíamos volver a vernos. Gabriel tiene muchas ganas de conocerte, dijo. Y me encantaría si tú estás dispuesta. Miré a Gabriel y vi su expresión esperanzada. Podemos volver a vernos. El alivio de Christopher era visible. Quizás en tu casa la próxima vez. Menos formal. Bien. Lo programamos para la semana siguiente. Caminando hacia el coche, Ellen dijo por señas. Es agradable, Gabriel. Sí, no se parece en nada a ellos. Me di cuenta de que realmente sabe lenguaje de señas. No muy bien, pero lo intentó. Lo hizo. El segundo encuentro fue en mi finca. Gabriel trajo flores. De verdad, no caras. Un ramo de supermercado. Nos las dio a las dos. Para la abuela y Ellen, dijo. Christopher y Vanessa conversaron incómodamente en la sala. Respondí con monosílabos. Ellen se quedó callada. Después de 20 minutos, Gabriel le preguntó a Ellen si quería ver el jardín. Ella me miró. Asentí. Salieron a la terraza mientras yo estaba sentada con Christopher y Vanessa en un silencio cada vez más incómodo. A través de la ventana, pude ver a Gabriel y Ellen haciendo señas, riendo. Algo estaba sucediendo entre ellos, una conexión. Christopher siguió mi mirada. Es un buen chico. Parece que lo es. Estamos orgullosos de él. No respondí a eso. En el tercer encuentro, Gabriel vino solo, dijo que sus padres tenían algo que hacer, pero que quería visitarlos si les parecía bien. Estaba más que bien. Él y Ellen desaparecieron al jardín otra vez. Observé desde la ventana de la cocina mientras hacía té. Se sentaron en el banco de piedra, Gabriel con el teléfono afuera, escribiendo algo, Ellen respondiendo. Ambos estaban absortos en la conversación. Cuando entraron una hora después, ambos parecían felices y cómodos. Gabriel se quedó a cenar. Pedimos pizza y nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina en lugar del comedor formal. Gabriel me preguntó sobre cómo encontré a Ellen, sobre el proceso de adopción, sobre cómo criar a una adolescente sorda. Respondí con sinceridad. Me escuchó como si realmente le importara. Después de que se fuera, Ellen se sentó conmigo en la sala. Es diferente, dijo por señas. Que sus padres, que cualquier otra persona que haya conocido. Él lo entiende. La cuestión de la adopción. Sentir que deberías estar agradecido todo el tiempo. ¿Él dijo eso? No exactamente, pero lo puedo decir. La cuarta reunión, Gabriel vino por la tarde. Christopher y Vanessa lo habían dejado y dijeron que lo recogerían más tarde. Gabriel y Ellen fueron directamente al jardín. Les di espacio, hice limonada y la saqué después de un rato. Estaban sentados cerca. Gabriel le muestra algo a Ellen en su teléfono. Señales de que había aprendido de alguien. Ellen estaba corrigiendo suavemente la forma de sus manos. Ambos se rieron cuando él se equivocó en algo. Lo intentó de nuevo. Lo hizo bien, ella aplaudió. Dejé la limonada y volví adentro. Miré desde la ventana. La facilidad entre ellos me impresionó como si se conocieran desde hacía años en lugar de semanas. Cuando Christopher vino a recoger a Gabriel esa noche, Gabriel me abrazó. En realidad, me abrazó. Gracias, abuela, por dejarme venir. Por ser genial en todo. Eres bienvenido en cualquier momento. Él lo decía en serio. Yo también lo hice. Después de que se fueron, me quedé de pie en la ventana. Ellen se acercó a mí. Algo anda mal, firmó. ¿Qué quieres decir con ellos, Christopher y Vanessa? La forma en que se visten, la forma en que actúan. Gabriel viene solo. Algo les pasó. Había estado pensando lo mismo. Tú también lo notaste. Es difícil no hacerlo, pero Gabriel no se parece en nada a ellos. No, estoy de acuerdo. Él no lo hace. Cualquiera que sea lo que Christopher y Vanessa estaban ocultando, lo que sea que los haya traído de vuelta a mi vida después de todos estos años, es difícil creer que realmente se trate de una reconciliación. Vamos a ver. Pero Gabriel era real. Su bondad era real.
Su conexión con Ellen era real. Y eso valió algo. Aunque todo lo demás fuera mentira, había pasado un mes desde aquella primera cena incómoda. Gabriel había estado viniendo a la finca cada pocos días, a veces con Christopher y Vanessa, más a menudo solo. El vínculo entre él y Ellen se había profundizado hasta convertirse en algo que parecía el de verdaderos hermanos. Se comunicaban por señas constantemente, se reían de chistes que no siempre entendía, se sentaban juntos en el banco del jardín con sus teléfonos afuera, enviando mensajes de texto con cosas que no querían decir en voz alta. Lo vi suceder y me sentí agradecida y preocupada porque eventualmente la verdad tendría que salir a la luz. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Gabriel había venido solo otra vez. Dijo que sus padres estaban ocupados. Él y Ellen fueron directamente al jardín como siempre. Me quedé dentro. Preparé café y comencé a responder correos electrónicos en el estudio. Pasó 1 hora, luego 2. Por lo general, llegaban en ese momento hambrientos o sedientos o listos para incluirme en cualquier conversación que hubieran estado teniendo. Pero la casa permaneció en silencio. Miré por la ventana. Todavía estaban en el banquillo, pero algo era diferente. Los hombros de Gabriel estaban encorvados. Las manos de Ellen se movieron rápido, urgentemente. Incluso desde esa distancia, pude ver la tensión. Casi me salgo. Entonces Ellen miró hacia la casa, me vio en la ventana y meneó ligeramente la cabeza. Aún no. Así que esperé otros 30 minutos. Entonces se abrió la puerta trasera. Entraron juntos. Los ojos de Gabriel estaban rojos. El rostro de Ellen tenía esa expresión cautelosa y vacía que tenía cuando estaba conteniendo sus emociones. Me encontraron en el estudio. Me quedé en la puerta. Necesitamos hablar contigo. Ellen firmó. Cerré mi computadora portátil. Bueno. Se sentaron en el sofá. Tomé la silla frente a ellos. Gabriel no podía mirarme. Ellen se acercó y le apretó la mano. ¿Qué pasó? Yo pregunté. Gabriel empezó. Su voz salió áspera. Necesito contarte algo sobre por qué mis padres realmente regresaron, por qué querían que te conociera. Ya sospechaba que esta conversación iba a suceder, pero permanecí en silencio. Déjalo hablar. Hace 6 meses, mi abuelo fue arrestado. El padre de mi madre había estado llevando a cabo una especie de plan de inversión durante años, como un esquema Ponzi. Se derrumbó. El gobierno se apoderó de todo. Ahora está en una prisión federal. Yo proceso eso, la familia de Vanessa, el dinero antiguo, el nombre prestigioso, todo desapareció. Gabriel continuó. Lo perdieron todo. La casa, los autos, los ahorros, todo. Mi papá perdió su trabajo porque solo lo tenía gracias a sus conexiones con la familia de mi mamá. Ahora esas conexiones no nos afectarán. ¿Dónde vives? Apartamento de 2 habitaciones, al otro lado de la ciudad. Están al borde de la quiebra. Deben dinero en todas partes. Las piezas encajaron en su lugar. La ropa desgastada, las respuestas vagas, la desesperación bajo la actuación disculpal de Christopher. Y volvieron a mí por dinero, dije. Gabriel asintió. No podía mirarme a los ojos. Me entrenaron antes de venir a esa primera cena, me dijeron qué decir, cómo actuar. Dijeron que me ayudaría si hacía el papel de nieto, que te sentirías culpable por perderte mi infancia y que querrías compensarme por ello. Ellen me observaba atentamente, comprobando mi reacción. Y tú aceptaste, le dije a Gabriel. Al principio, finalmente me miró. No sabía qué más hacer. Ellos son mis padres. Pensé que tal vez realmente querían una familia. Que el dinero era secundario. Pero luego te conocí a ti y a Ellen, y me di cuenta de que así es como se siente una verdadera familia. Ni desempeño, ni obligación, solo conexión. Su voz se quebró. Me siento enfermo por ello. Sobre mentirte, sobre ser parte de su plan. Tú y Ellen sois las primeras personas que me han hecho sentir que puedo ser yo mismo. Y estoy aquí con falsas pretensiones. Tienes 18 años. Le dije, estás aquí porque te trajeron. No es tu culpa.
Pero seguí volviendo. Seguí dejándoles pensar que su plan estaba funcionando. Ellen le firmó algo. Él asintió. Hay más, dijo Gabriel. Acerca de ellos. Sobre cómo trataban a la gente. Ellen me pidió que le contara algo sobre cuando era más joven. Él tomó aire. Cuando tenía 16 años, salí con una chica llamada Hannah. Ella era sorda. Aprendí el lenguaje de señas para ella. Estuvimos juntos durante 6 meses. Mis padres se enteraron y perdieron la cabeza. Pude ver hacia dónde iba esto. Mi pecho se apretó. Dijeron que no podía salir con esa gente, que arruinaría mis perspectivas, que las personas sordas tenían su propio mundo y que yo no pertenecía allí. Me hicieron romper con ella. Tenía 17 años. Hice lo que me dijeron. Sus manos se apretaron. Me arrepiento desde entonces. El rostro de Ellen se quedó muy quieto. Por eso mi firma está oxidada. Gabriel continuó. No lo he usado desde entonces. No podía soportar pensar en Hannah por lo que hice. La habitación quedó en silencio. Entonces Ellen empezó a firmar. Gabriel observó sus manos. Ella está diciendo que necesito decirte algo ahora. Él habló de ella. Miré a Ellen. ¿Qué es? Ella respiró hondo, luego hizo señas y habló al mismo tiempo. No soy solo una niña adoptada que encontró Nancy. Soy la hija biológica de tus padres. El rostro de Gabriel se quedó en blanco. ¿Qué? ¿Qué? Ellen siguió adelante, con las manos firmes, aunque podía verlas temblar. Me dieron en adopción cuando descubrieron que era sorda. Tenía menos de 2 semanas. Nancy estaba volando desde Londres para reunirse conmigo. Cuando ella llegó, yo ya me había ido. Me habían entregado a una agencia de adopción y no le dijeron dónde. Gabriel se quedó congelado. Nancy me buscó durante 12 años, continuó Ellen. Cada orfanato, cada agencia, cada escuela para sordos. Finalmente me encontró cuando tenía 12 años. Había estado en un orfanato toda mi infancia. Nadie quería adoptar un niño sordo. No, dijo Gabriel, no es eso. No lo harían. Pero podía escuchar la verdad en su propia voz. Lo harían. Ellos han tenido. Te delataron porque eras sordo. Su voz salió plana. Y luego me adoptaron porque era perfecta. Ellen asintió. Gabriel se levantó, volvió a sentarse y puso su cabeza entre sus manos. Las mismas personas que me hicieron romper con Hannah porque era sorda. Arrojaron a su propio bebé por ser sordo. Ellen firmó. No es tu culpa, lo sé. Él miró hacia arriba. Su cara estaba mojada. Pero me mantuvieron. Ellos me criaron. Y estuviste solo en un orfanato durante 12 años porque decidieron que no valía la pena quedarse contigo. No pude hablar. Observando a Gabriel procesar esto, observándolo conectar las piezas. Se levantó de nuevo y comenzó a caminar de un lado a otro. No puedo volver allí. No puedo mirarlo sabiendo esto. Sabiendo lo que le hicieron a Ellen, sabiendo que solo me trajeron aquí para manipularte. Se detuvo en medio de la habitación. Se giró para mirarme. Tengo 18 años. Puedo elegir dónde vivir. Su voz tembló. ¿Puedo quedarme aquí contigo y Ellen? Por supuesto que puedes quedarte, Gabriel, dije. Esta es tu casa ahora. Su rostro se arrugó. Ellen se levantó y lo abrazó. Se aferró a ella como si fuera la única cosa sólida en la habitación. Por encima de su hombro, Ellen me miró. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dije, les decimos la verdad. Todo ello. Hazle saber que sabemos sobre el dinero, sobre el plan, sobre quién es Ellen realmente. Gabriel se apartó. Cuando pronto los invitaré a cenar. Aquí terminaremos esto. Debería ser yo quien se lo dijera. Gabriel dijo sobre el dinero lo que yo sé. No tienes por qué hacerlo. Sí. Yo fui parte de ello. Incluso aunque no quiera serlo, necesito asumirlo. Ellen firmó. Lo haremos juntos. Los 3 nosotros. Los miré. Mis 2 nietos, uno que había buscado y el otro que acababa de encontrar.
Ambos eligen la verdad por sobre la comodidad. Ambos eligieron esta familia improvisada en lugar de la que los había utilizado juntos. Estuve de acuerdo. Gabriel volvió a sentarse. Ellen se sentó a su lado. Me moví al sofá y me senté al otro lado de Ellen. Nos quedamos así por mucho tiempo. Los tres procesando, preparándonos para lo que venía después. Afuera, el sol comenzó a ponerse. El jardín lleno de sombra. Allí dentro nos abrazamos, una abuela y dos nietos, listos para enfrentar a las personas que nos habían hecho daño. Listo para terminar con esto. 3 días después de que Gabriel y Ellen me contaron todo, envié la invitación. Christopher, Vanessa, por favor vengan a cenar a mi propiedad este sábado a las 7. Hay algo que tenemos que discutir. La respuesta de Christopher llegó en menos de 1 hora. Nos encantaría. Gracias, mamá. Nos vemos entonces. Pude leer la esperanza en esas palabras. La suposición de que finalmente estaba listo para ayudarlos, que su plan había funcionado. El sábado llegó frío y despejado. Gabriel se encontraba desde el jueves alojado en una de las habitaciones de invitados y no había regresado al apartamento de sus padres. Habían llamado 2 veces. Lo dejó pasar al buzón de voz. Esa tarde nos preparamos los tres, pusimos la mesa del comedor con la vajilla buena, hicimos un asado con verduras, abrimos una buena botella de vino para dejarlo respirar. Gabriel estaba en silencio, miraba su teléfono una y otra vez, lo dejaba y lo volvía a __. No tienes que hacer esto, dije. Ellen y yo podemos manejarlo. No, se guardó el teléfono en el bolsillo. Necesito ser parte de su plan. Necesito asumir eso. Ellen le tocó el brazo y le hizo una seña. Estamos contigo. Él asintió y trató de sonreír. A las 7 en punto sonó el timbre. Yo le respondí. Christopher y Vanessa estaban en el porche. Se habían disfrazado. Christopher con un traje que solía quedarle mejor. Vanessa con un vestido que alguna vez fue caro. Ella sostenía una botella de vino. Nancy. Vanessa sonrió. Demasiado brillante. Trajimos vino para esta noche. Entra, dije. Me siguieron hasta el comedor. Los ojos de Christopher se dirigieron a Gabriel, que estaba sentado en la mesa junto a Ellen. Gabriel, pensé que ya estarías en casa. Cambio de planes, dijo Gabriel. Nos sentamos. Serví el asado, serví el vino, conversé un poco mientras se acomodaban. Christopher se esforzó demasiado para llenar el silencio, le preguntó a Gabriel sobre sus planes para la universidad, elogió la casa. Vanessa añadió que estaba de acuerdo con todo lo que él dijo. Ellen se quedó sentada en silencio. Pude ver sus manos en su regazo, fuertemente apretadas. Nosotros comimos. Los dejé relajarse. Déjales pensar que esto iba como lo habían planeado. Salió el postre. Tarta de manzana, café. Vanessa dejó el tenedor y miró a Christopher. Nancy, dijo ella. Queríamos hablarles de algo importante. Antes de continuar, dije, tengo algo que decirles a ambos. Me puse de pie, me senté y tomé mi servilleta. Gabriel y Ellen se sentaron más derechos. Esta es Ellen, pero no he sido del todo sincero sobre quién es ella. El rostro de Christopher cambió a confusión. Vanessa se quedó quieta. Ellen no es solo una hija adoptiva. La encontré hace 4 años. Mi voz sonó firme y fría. Estuvo en ese orfanato de Virginia durante 12 años antes de que la encontrara, ya que tenía menos de 2 semanas. La mano de Vanessa empezó a temblar. Su tenedor golpeó el plato, dada en adopción por unos padres que no querían una bebé sorda, que pensaban que estaba dañada, que ni siquiera le decían a la abuela dónde estaba. El tenedor de Christopher se detuvo a medio camino de su boca. La busqué durante 12 años. Continué. En todos los orfanatos, agencias de adopción, escuelas y programas para sordos en 6 estados. Aprendí lenguaje de señas para que, cuando finalmente la encontrara, pudiera comunicarme con mi nieta en su propio idioma. Nancy. La voz de Vanessa salió débil. Eso no es lo que es. Esa no es su marca de nacimiento. Coincidía con la de Christopher.
Mismo lugar, misma forma. Sus antecedentes coincidían con la cronología. La prueba de ADN lo confirmó con un 99,7% de certeza. Miré a Christopher. Esta es tu hija, la nieta. La tiraste. Christopher dejó el tenedor. Su cara se había puesto pálida. Me interrumpiste cuando te rogué que lo reconsideraras, dije. La regalaste con menos de 2 semanas y no me dijiste dónde. Llegué de Londres para verla y ya se había ido. Vanessa empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de pánico. No lo sabíamos. Dijo, éramos jóvenes. No sabíamos cómo tratar a un niño sordo. Tenías 28 y 30 años, le dije. Tenías dinero, recursos, familia. No la querías. Hay una diferencia. Gabriel se puso de pie. Y sé por qué estás aquí realmente. No por la familia, ni por la reconciliación, sino por dinero. Christopher se volvió hacia él. Hijo, eso no es cierto. Les conté todo, dijo Gabriel. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. El esquema Ponzi de mi abuelo, la bancarrota, como me preparaste antes de esa primera cena, como me dijiste que exagerara la historia del nieto porque la abuela se sentiría culpable y ayudaría. Christopher se quedó boquiabierto. No salió nada. Te oí practicando, continuó Gabriel. ¿Qué le dirías cuando finalmente le pidieras dinero? ¿Cómo lo plantearías? ¿Qué palabras usarías? Vanessa ahora estaba sollozando. No tuvimos elección. Lo perdimos todo. Tu abuelo nos destruyó. Tenías opciones. Dije. Tú los hiciste. Entregaste a un bebé porque era sordo. Porque a tu familia le importaban más las apariencias que la vida de un bebé. Ellen se puso de pie, firmó y habló al mismo tiempo. Pasé 12 años en ese orfanato. 12 años viendo familias llegar y marcharse sin mí. 12 años pensando que algo andaba mal conmigo, que yo era el problema. Christopher la miró. Realmente la miré por primera vez. Vi el golpe de reconocimiento. La marca de nacimiento, la edad, la línea de tiempo. Ellen, dijo, no puedes decir mi nombre, señaló. Renunciaste a ese derecho cuando me entregaste. Gabriel se acercó a Ellen. Me obligaste a romper con Hannah cuando tenía 17 años. Dijiste que salir con personas sordas arruinaría mis perspectivas. Los llamé así a esa gente. Todo el tiempo habías desechado a tu propio bebé por ser sordo. Eso fue diferente. Vanessa dijo, ¿cómo? La voz de Gabriel se elevó. ¿En qué fue diferente? No hay respuesta. Christopher lo intentó una vez más. Mamá, por favor. Cometimos errores. Terribles errores. Pero seguimos siendo familia. No, dije que tomaste tu decisión cuando entregaste a tu hija. Hice el mío cuando pasé 12 años buscándola. Y Gabriel ha hecho el suyo. Gabriel miró a sus padres. Sé que me criaste. Sé que me diste un hogar. Pero lo que le hiciste a Ellen, no puedo olvidarlo. Me quedo con ellos. Gabriel. Vanessa se puso de pie. No puedes simplemente abandonarnos. Nosotros te criamos. Somos tus padres. Ellen necesitaba padres y tú la desechaste, dijo Gabriel. Su voz se quebró. Necesito una verdadera familia ahora. Señalé la puerta. Sal de mi casa. No vuelvas a contactarnos. Perdiste a tus hijos. Ellos dos. Esa es la consecuencia de tus elecciones. Christopher se puso de pie lentamente. Vanessa lloraba demasiado para poder hablar. Él la tomó del brazo. Mamá, dijo una última vez. Adiós, Christopher. Ellos salieron caminando. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse. Luego las puertas del coche, el motor en marcha, los neumáticos crujiendo sobre la grava. Luego silencio. Gabriel se sentó con fuerza, puso su cara entre sus manos, sus hombros temblaron. Ellen se acercó a él y lo rodeó con sus brazos. Me senté a su otro lado y lo sostuve a ambos. Se acabó, dije. Gabriel lloró, una mezcla de alivio y dolor. Ellen también lloró,
lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Nos quedamos así hasta que las velas se apagaron y el café se enfrió. Luego limpiamos juntos, lavamos los platos, guardamos las obras, tareas normales que nos hacían sentir arraigados. Después de todo, Gabriel durmió en la habitación de invitados esa noche. Ellen en el suyo. Me quedé despierto pensando en Christopher, en el hijo que había criado y en el hombre en el que se había convertido, en la hija que había abandonado y en el nieto que había elegido la verdad en lugar de la comodidad. Por la mañana, decidiríamos los siguientes pasos. Planificaríamos nuestro regreso a Londres, inscribiríamos a Gabriel en la universidad allí y le conseguiríamos un pasaporte si lo necesitaba. Pero esa noche, simplemente existimos. 3 personas que se encontraron, que se eligieron, que se convirtieron en familia, no a través de la sangre, sino a través de la dedicación y el amor. 3 meses después, estábamos de vuelta en Londres. Ellen regresó a su escuela para sordos para sus últimos años. Gabriel se matriculó en el University College de Londres, donde estudió trabajo social. El piso estaba abarrotado con 3 de nosotros, pero funcionó. El lenguaje de señas de Gabriel mejoraba día a día. Ellen lo ayudó a practicar, corrigió su gramática y le enseñó nuevos signos. Una mañana entré a la cocina y los encontré ya allí. Ellen poniendo la mesa. Gabriel haciendo tostadas. Habíamos caído en una rutina fácil. Hannah envió un mensaje de texto anoche. Gabriel dijo. Ellen miró hacia arriba. Firmado. ¿Qué dijo ella? Que ella recibió mis disculpas. Que ella lo apreció. Él sonrió levemente. Seguiremos hablando. Veamos a dónde va. Ella todavía está en Connecticut, así que es complicado, pero es algo. Ellen sonrió. Firmó algo que le hizo reír y firmó de vuelta. Hice café, los miré, a mis nietos. ¿En qué estás pensando? Ellen me hizo señas. Firmé de nuevo. ¡Qué suerte tengo! ¿Cuánto valió la pena la búsqueda? Gabriel se acercó y me abrazó. Somos afortunados, abuela. Ellen se unió a nosotros. Los 3 de pie en la cocina en pijama con la luz de la mañana entrando por las ventanas. Habíamos comenzado como piezas rotas. Una abuela buscando. Una niña abandonada. Un niño usado. Ahora estábamos completos. No es perfecto. No sin complicaciones, pero familiar. Familia real. Y eso fue todo. Así que esa es mi historia. Me encantaría saber lo que piensas. ¿Christopher y Vanessa merecían una segunda oportunidad o tomé la decisión correcta? Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete para más historias como la mía.